Buenos días. En el siguiente video vamos a seguir trabajando con las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. En el video anterior observamos cómo... Dejen abrir aquí el sketch. Bueno, en el video anterior observamos o les expliqué la regla de sintonización, pero para el primer método, ¿sí? Donde la respuesta de la planta al escalón unitario exhibía esta forma, es decir, en el libro de Ogata le llaman como S, ¿no? O sea que no tiene sobrepaso, es una función que suavemente llega a la parte en estado estable, ¿no? Así. Ok. A partir de ahí se trazaba la línea tangente al punto de inflexión, se calculaba L, se calcula AT, y Ziegler y Nichols, basado en esa respuesta, para el primer método, pues nos dan esta tabla para calcular AKP, ATI o ATD. Dependiendo de si yo estoy buscando un controlador P, un PI o un PID. Ahora, ¿qué pasa cuando la respuesta al escalón no tiene esta forma? No exhibe esta forma, ese es ahí el detalle. Cuando no exhiba esa forma, existe la posibilidad de utilizar el segundo método, ¿sí? Aunque tiene una restricción. Recordemos que para un controlador sería KP por 1 más 1 entre TIS más TDS. Ese sería el controlador PID completo, donde tiene su parte proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Dice, en el segundo método primero se fija a TI como infinito y a TD como 0. Es decir, lo que nos está diciendo es que vamos a eliminar a esta parte de aquí y a esta parte. O sea, solamente nos vamos a quedar con la parte proporcional. Usando solo la acción de control proporcional, la vamos a incrementar desde 0 hasta un valor crítico. Entonces, Kp es la parte proporcional. Kcr va a ser un valor crítico de Kp. Valor crítico de Kp. En donde la salida presente oscilaciones sostenidas. Es lo que estamos buscando, oscilaciones sostenidas. Y aquí menciona algo muy importante. Nos dice, si la salida no exhibe o no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda tomar Kp, entonces este método no se puede aplicar, ¿sí? La condición es que cuando le estemos poniendo una Kp, es decir, estemos modificando Kp desde 0, 5, 10, etc., hasta encontrar unas oscilaciones críticas, existan, pues. Si no existan, este método no se puede aplicar. Así, la ganancia crítica, KCR, y el periodo crítico, PCR. Entonces aquí ya vamos a hablar de un periodo crítico, PCR. Se determinan de forma experimental. Entonces, eso es importante. En este método también es experimental, similar al primero, donde hacíamos una traza de líneas. Aquí también es de forma experimental. Una vez que sabemos los valores de KCR, es decir, ya que conocemos el valor del KCR y de PCR, o sea, el valor crítico de Kp y el periodo crítico, Ziegler y Nichols nos dan una tabla en la cual podemos calcular un control P, PI, PID respecto al KCR y al PCR para el Kp, para el TI y el TD. O sea, es muy similar al primer método. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el PCR que está aquí cuando encontremos esas oscilaciones sostenidas, ¿sí? Vamos a procurar que esas oscilaciones marquen
no tengan una envolvente exponencial, es decir, que sea algo así, ¿no? Que estén, que ni sea una función seno o coseno que se esté amortiguando o que esté creciendo. Entonces vamos a procurar que sean así, sostenidas. En realidad el método es simple y es como trabajan. Tenemos el primer método por un lado para funciones de este tipo, que ya hicimos un video de este, y tenemos el segundo método para cuando la salida pueda presentar oscilaciones sostenidas para algún valor en específico de Kp, al que le vamos a llamar KCR, y a esas oscilaciones sostenidas le vamos a medir el PSR, que es el periodo crítico. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues entre cresta y cresta, ¿sí? Entonces ya tenemos el periodo crítico, tenemos el KCR, de ahí nos vamos a la tabla que nos dan Ziegler y Nichols y se calcula el control PID. Es relativamente sencillo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En el libro de Ogata viene un ejercicio. Nos piden calcular un control o un controlador PID para el sistema. Es decir, nos están pidiendo que calculemos este bloque que está aquí para este sistema o esa función de transferencia. Entonces conocemos la función de transferencia en este caso. No sabemos el sistema de dónde provenga, pero tiene una función de transferencia. Tiene un tiene un polo en el origen, tiene un polo en menos 1 y un polo en menos 5. ¿Sí? Obviamente podemos intuir que la respuesta va a ser para utilizar el segundo método, ¿no? Porque pues viene para aplicar ese segundo método. Lo que vamos a hacer es hacerla en Simulink. Vamos a utilizar Simulink para calcular lo que nos está pidiendo, es decir, el KCR y el PCR. Vamos a abrir un modelo en blanco. Ok, entonces vamos a iniciar buscando una función de transferencia, transfer function. Vamos a necesitar una constante para ir variando los términos de la función de entrada, es decir, vendría siendo el KCR respecto al escalón, podríamos utilizar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, necesitamos un scope y vamos a poder utilizar una gain, una ganancia. Aquí está. Con esos vamos a poder formar nuestro sistema. Tenemos la función de transferencia. Vamos a tener la salida, la vamos a estar observando en este osciloscopio. Aquí vamos a tener la ganancia, que en realidad lo que nos está representando es el sistema o el sistema de control utilizando solamente una KP. Aquí me faltaría un sumador. Ok, esta es la forma en cómo se van a calcular el KCR y el KP. Mediante el KP, perdón. Pero tal vez
necesitemos primero observar cómo se comporta solo la función al escalón, para ver qué tipo de, pues para ver que no corresponde al primer método, ¿sí? Aquí lo podemos hacer de esta forma. Vamos a meter la función de transferencia, le metemos un escalón y vemos cómo se comporta. Entonces, obviamente, como se los mencioné, pues no se va a comportar para poder utilizar el primer método, va a ser para el segundo método, pero pues hay que analizarlo. Ahora, aquí tenemos un detalle, nos están dando el denominador ya factorizado. Entonces, nosotros en Simulink no lo podemos poner así. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la multiplicación de S por S más 1 por S más 5. Y eso va a ser igual a S cúbica, ya lo tengo por aquí calculado, más 6S cuadrada más 5S más 0. Es importante poner el 0 para no llevarnos un error, no equivocarnos más adelante. Bueno, vamos a utilizar entonces ese cálculo aquí. Quiere decir que nuestra función de transferencia es los coeficientes del numerador es 1 y los coeficientes del denominador son los que acabamos de calcular. Vendría siendo 1, 6, 5 y 0. Ok. Está igual, los coeficientes del numerador son 1, los del denominador van a ser, los coeficientes de ese polinomio son 1, 6, 5 y 0. Entonces podemos observar que ya tenemos la función de transferencia, tenemos el escalón y nosotros queremos saber la respuesta a ese escalón. Tenemos 10 segundos, lo voy a correr. Bueno, obviamente por el tipo de función de transferencia, su respuesta siempre va a estar creciendo debido principalmente a cómo está constituida, ¿no? Si observamos, tenemos 3 polos. El numerador es una función donde el numerador, el denominador es de orden 3. Entonces, precisamente por eso es que tiene esta forma la respuesta. Entonces, vemos que no cae, por ejemplo, si le diéramos más tiempo, vamos a ver que no cae en siempre va a ser una función creciente, ¿sí? Principalmente por las características de los polos. Quiere decir que no cae en el primer método. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar el segundo método. El segundo método establece que utilizamos solamente la ganancia Kp. Recordemos que el controlador, aquí lo tenemos, es Kp por 1 más 1 entre el tiempo integral por S más el tiempo derivativo por S. Vamos a eliminar la parte derivativa y a la parte integral. Entonces nos quedamos con solamente Kp. Esta ganancia que está aquí va a ser las veces de Kp. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a hacer un barrido en este Kp. Voy a empezar con 5 y vamos a ver en dónde se va o podría tener ya oscilaciones sostenidas. Vean, aquí todavía no las tiene. Aquí tenemos un error. Aquí debe ser más y menos. Recordemos que la salida se retroalimenta de forma negativa, ¿sí? Ok, aquí de hecho vemos que la simple Kp con un valor de 5 ya constituye, o ya podríamos pensar en que es un control, ¿sí? Porque nos está llevando el sistema a 1. Lo que nosotros estamos buscando es
dónde va a oscilar, dónde vamos a encontrar oscilaciones sostenidas. Entonces, le voy a subir a 10. Aquí vemos que empieza a tratar de oscilar alrededor de 1. Entonces voy a subir a 20. Ahora, estos picos de aquí, cuando hablan de este tipo de simulaciones, tienen un porqué. Lo que está pasando es que en el modelado estamos utilizando un paso variable. ¿Sí? En la solución de las ecuaciones diferenciales que hace el Simulink, utiliza un paso variable. Para quitar eso, nosotros podemos utilizar un paso fijo en la regla de integración, ¿sí? En la regla numérica, y podemos utilizar, no sé, cualquiera que sea Runge-Kutta, por ejemplo. Y incluso podemos aquí en detalles del modelado, podemos agregar el tamaño de paso. Yo puedo hacer uno muy pequeñito, por ejemplo 1e a la menos 5, de tal forma que mis gráficas me queden mucho mejor. Por ejemplo, ahí lo voy a correr. Tal vez se va a hacer un poco más lento, precisamente es por eso que Simulink utiliza un paso variable, pero se ve mucho mejor. Entonces aquí estamos utilizando 20. Voy a poner ahora 25. Vemos cómo las oscilaciones van creciendo conforme yo crezco al Kp. Entonces todavía no puedo decir que son oscilaciones sostenidas. Voy a poner 30. Ok. Y lo voy a correr. Vean, en 30 el método ya presenta oscilaciones que podemos decir que son sostenidas, ¿sí? Ni están creciendo la función, ni está disminuyendo. Vamos a pensar que ya están teniendo oscilaciones sostenidas. Entonces, quiere decir que el KCR va a tener un valor de 30. Entonces, a continuación debemos de encontrar el valor del KPR. Perdón, del PCR, que es el periodo crítico. Este lo podemos hacer aquí. Me parece que cambié en MATLAB, entonces déjenme ver. Me parece que podemos utilizar... Deberíamos de poder aquí en herramientas o en View tomar una medición. No sé si en Tigers. Ok, va a ser aquí en mediciones. Vamos a poner mediciones sobre el cursor. Vamos a ver si aquí... ok, miren. Aquí nos va a permitir modificar, es decir, aquí ya estoy en la cresta de la función. Y el otro lo voy a parar pues en donde se cumple un periodo, ¿no? Que es más o menos por ahí. Entonces, aquí yo ya cumplo un periodo de la señal. Es decir, tengo en tiempo, sería 4.37. O si lo hacemos acá, en el primer periodo, digamos, la resta nos daría igual en cualquier periodo, ¿no? Pero para hacerlo en el primero sería 1.58 y 4.39. Entonces, a partir de estas dos, de la resta de estos dos números, yo voy a calcular el PCR, que es la distancia en tiempo, pues, más bien.
el tiempo que le toma a la función llegar de este punto al otro punto, ¿sí? Porque es un periodo. De tal forma que los resultados que tenemos es para el KCR, es decir, la constante crítica, tenemos un valor de 30. Y calculados yo tengo, por ejemplo, 1.557, más preciso, 4.374 de cresta a cresta. Quiere decir que el PCR, o sea, el periodo crítico, lo voy a utilizar de 2.81. Entonces ya tenemos el periodo crítico y ya tenemos el KCR. Lo que sigue es aplicar la tabla que nos da Ziegler y Nichols. Es sencillo, ¿no? Según la tabla que les puse en la lámina anterior, Kp sería igual a 0.6 del KCR y eso es igual a 18. El tiempo integral va a ser igual a 0.5 de PCR, o sea, el periodo crítico, y eso es igual a 1.405. El tiempo derivativo sería igual a 0.125 de PCR, y eso es igual a 0.35. Entonces ya tenemos ahí el cálculo del controlador. Básicamente lo que tenemos es la función que está ahí, entonces nuestro controlador, o sea el GDS, va a ser igual a Kp, que es 18, lo podríamos poner más un 18 entre Ti, que es 1.405 por 1 sobre S, más Td, o 18 de Kp por el TD, que es 0.35 por S. Este es básicamente nuestro controlador, ¿no? Entonces va a ser igual a 18 más, vendría siendo 18 entre 1.405 es 12.81. Aquí es más 12.81 entre S más 18 por 0.35 6.3 más 6.3 de S. Ese es el controlador que calculamos, ¿no? Para esa función. Entonces lo siguiente sería meterlo a Simulink y ver cómo trabaja. Para hacerlo deben de ver, siempre hay varias formas de hacer las cosas en Simulink. Entonces déjame pensar, vendría haciendo... Lo podríamos poner así separado o lo podríamos unir en una sola función. Vamos a tratar de hacerlo de las dos formas. A ver si nos queda. Me voy a ir a Simulink. Recordemos, el primer ejercicio fue para ver la respuesta al escalón. ¿Sí? Vimos cómo creció. El segundo ejercicio fue para ver o para encontrar el KCR, que es la variable, la ganancia crítica. Y para aquí en la gráfica observar el PCR, que era el periodo crítico. Como ya calculamos el control, ahora lo que voy a hacer es precisamente programarlo, ¿sí? Entonces voy a abrir otro campo. La función de transferencia sigue siendo la misma. Lo voy a hacer un poquito a la derecha. Este ya no es el mismo. Ahora lo que yo quiero meter aquí es el control que calculé, ¿sí?
tenemos diferentes, se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Incluso lo vamos a hacer. Aquí lo primero que se me ocurre es graficarlo o más bien ponerlo exactamente como está aquí. Vamos a ver si recuerdo cómo se hace. Entonces aquí necesitaríamos multiplicar por S. Integrador. Aquí está un integrador. Entonces este nos podría servir. Necesitaríamos un derivador. Deri. Estoy tratando de recordar en dónde está este. Está aquí. Sería para poner 18 por 12.81 multiplicado por ese integrador o dividido más 6.3 por este. O lo que podemos también hacer es sacar la función que vendría siendo para poner un S hacia todos vendría siendo 18S más 12.81 más 6.3 de S cuadrada. El problema está en que, según recuerdo, el controlador de aquí o la función de transferencia no nos dejaría colocar ok, no estoy seguro si me lo va a dejar. Déjenme. Según entiendo, el orden del denominador debe ser mayor que el del numerador. Entonces eso es lo que no recuerdo, pero vamos a ver si nos lo permite poner. Vendría siendo 18 o más bien 6.3. 18. Los coeficientes del numerador serían 6.3. 18 y 12.81. Y los del numerador vendría siendo solamente una S. Vamos a ver. Ok, dice que la realización no puede ser así porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces así no lo vamos a poder simular. Se pueden multiplicar, ¿eh? Si hacemos la multiplicación obtenemos la función de transferencia. Solamente que quiero ver si lo puedo lograr utilizando una S.
Bueno, la otra que podríamos implementar es colocar directamente el PID ahí, aquí. De hecho, podríamos comparar así, lo vamos a colocar, sería un PID. Le damos 2 clics y el que estamos utilizando es un PID. Entonces aquí está bien. Es ideal. Y vamos, nos están pidiendo la parte proporcional. Entonces podemos meter la parte proporcional. Es 18. La parte integral sería 1 entre 400, entre 1.400 entre 1.405. O sea, básicamente estoy poniendo lo que calculamos aquí. Solamente que hay que recordar que el TI que está aquí en el denominador, aquí me lo están pidiendo como la inversa, ¿sí? Que es esta I mayúscula. Y el derivativo sí está igual, entonces lo vamos a poner como 0.35. Y vamos a dar OK. Entonces, eso sería una forma. Como les digo, en Simulink hay diferentes formas para hacer lo mismo. Lo va a correr. Y vamos a ver cómo quedó nuestro control. Bueno, ese es el control, como lo calculamos, ¿sí? Con el PID para 20 segundos, ¿no? Para esa parte. Entonces, lo que podríamos hacer es, para revisar si está trabajando bien, le voy a meter aquí una función aleatoria. Voy a source, voy a poner esta de aquí. Me pide el máximo y el mínimo, entonces voy a decir que lo voy a pensar que se mueva entre 100 y entre 60. Más o menos quiero que cada 5 segundos haga un cambio. Ok, a ver, vamos a utilizar otra función. Ok, aquí el min serían 100. Vamos a decir que la varianza sea, no sé, 50. Y que lo haga cada 5 segundos. Este es un número aleatorio. Podríamos, por ejemplo, aquí abrirlo y poner un multiplexor. Para unir tanto la referencia como la salida para que queden en el mismo scope. Entonces voy a medir esa referencia y voy a medir la salida. Y son 2 entradas. Lo voy a dejar correr. Bueno, si ven que es un poco lento la simulación, en realidad, como le lleva mucho tiempo al sistema adaptarse, eso fue muy corto. Lo que vamos a hacer es, o sea, la respuesta que tiene el sistema en realidad es lenta. Entonces lo vamos a poner 200 segundos, pero voy a modificar el modelado.
aquí está muy cortito, se tardaría demasiado, entonces le voy a poner aquí a la -3, le voy a decir que sí, y los cambios, vamos a pedírselos que se los haga cada 50 segundos, vamos a ver qué pasa. Ok, ahí ya se ve distinto. Si se fijan, el controlador hace su función, lleva al sistema aquí a la referencia que está en azul, a los 50 segundos hace otro cambio y hace aquí la referencia llega, perdón, el controlador lleva a la función de transferencia bien a su referencia, etcétera, ¿no? Entonces podríamos estar modelando así cierta cantidad de veces y pues el controlador va a trabajar. Podríamos compararnos, vamos a ver, tengo curiosidad de saber cómo quedaría un controlador calculado por el tuning que tiene MATLAB, ¿no? Entonces recordemos, aquí fue la respuesta al escalón, aquí calculamos o vimos el KCR. Cuando ya obtuvimos el KCR, medimos el PCR, que es el periodo crítico. Aquí ya introduje los valores que calculamos para el controlador. Aquí están. Se lo dimos a la función de transferencia y ya tenemos un control, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es, este PI lo voy a dejar, pero que lo calcule el tuning de Simulink. Entonces, si nos vamos a comparar contra el de Simulink, vamos a ver qué tal le queda a Simulink. Recuerden, aquí nosotros podemos modificarlo, podemos hacer un control más robusto, o un control más agresivo, más rápido o más lento. Entonces, yo aquí veo como que se va a tardar mucho en llegar, entonces lo voy a hacer, no sé si no se puede hacer más robusto, lo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a dejarlo ahí, a ver qué tal trabaja. Actualizamos los parámetros, vemos que ya los actualizó. Y vemos como, por ejemplo, nosotros tenemos un 18 y el parámetro actualizado de Simulink es 18.8. Quiere decir que estamos muy cerca del parámetro que calculó ahí Simulink, ¿no? Vamos a dar OK y vamos a correrlos. Vamos a ver qué tal trabaja con Trabaja bien, quedó bien. Bueno, habría que analizar lo que... Voy a hacer un zoom aquí. Y voy a abrir el que calculamos nosotros, ¿sí? Que viene siendo voy a hacer un zoom también. Y en realidad, ¿qué podemos decir aquí? Yo creo que, mi punto de vista, que en controladores yo no puedo decir cuál está mejor que el otro, cuál es mejor. Yo no podría decir este es mejor que el otro, sino que lo que tenemos que ver es qué necesitamos, ¿no? Por ejemplo, yo veo que el que calculamos nosotros tiene más oscilaciones, pero llega a la referencia, ¿sí? No deja un error por ahí pequeño. En cambio, el que le metimos con el cálculo del tuning de Simulink, sí vemos que le está dejando por aquí un margen de error, es decir, como que le cuesta llegar un poco más a la referencia, aunque tiene menos oscilaciones. Entonces, de hecho aquí le podría hacer un zoom, estoy seguro que no está llegando bien a la referencia. Vean, le cuesta cierto trabajo, es como muy lento, pero tiene menos oscilaciones. El de nosotros, en esa parte de ahí, sí llega a la referencia,
pero tiene más oscilaciones. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende del sistema físico que se esté aplicando, ¿sí? Tal vez a mí este error se me haría muy pequeño, no pasa nada, me convendría más este. Tal vez necesito un controlador muy preciso en el cual yo dependo mucho de que llegue a la referencia. Entonces, tal vez este sería el mejor controlador. Entonces, cuando se comparan controladores, pues es difícil saber cuál es mejor, ¿no? Al final, lo que estamos viendo aquí es una teoría, pues, de cómo se calcula, ¿sí? Bueno, recapitulando para terminar el video, lo que hicimos fue utilizar el segundo método de Ziegler-Nichols para calcular un controlador PID. El método nos establece que, el primer método nos dice dónde utilizarlo cuando las funciones tienen una oscilación en la parte transitoria que corresponde a polos simples, es decir, no hay oscilaciones, y luego llega a una parte estacionaria, ¿no? Cuando no pasa eso en las funciones, es decir, cuando tenemos algo como esta que es creciente, existe el segundo método, ¿sí? Sin embargo, el segundo método sí nos pide que la condición es que en algún momento de utilizar el KP, que es lo que estamos haciendo aquí, lleguemos a oscilaciones sostenidas, que es como lo vemos en esta gráfica, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego a esas oscilaciones sostenidas, digo, ok, entonces mi KCR es este, y mi PCR lo puedo medir aquí. Ok, a partir de ahí calculamos, y con la tabla que nos ofrecen Ziegler-Nichols, calculamos el KP, el TI y el TD, ¿sí? Aquí tenemos ya el cálculo. Se puede simular de diferentes formas. Yo lo puse aquí como un controlador con esos parámetros. Y adicionalmente nos comparamos contra el PID que calcula la función integrada que tiene Simulink, el tuning. Y vemos que pues ambos trabajan correctamente, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver cómo también aquí se pueden integrar estas dos funciones en una sola y después quitar el lazo de retroalimentación para las funciones. Por lo pronto hasta aquí va a quedar este video. Espero que se entienda bien lo que les quise explicar y que les sirva. Bueno, entonces por ahí le dejamos hasta aquí en este video. Muchas gracias y buen día.